Hola chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, que sería la clase 7, análisis de textos narrativos informativos. Los materiales teóricos ya saben que hay que trabajarlos antes de ver esta clase grabada, ¿ok? Entonces voy a explicar nuevamente, por enésima ocasión, vamos a explicar cómo se trabajan los materiales teóricos. Y ya saben, lo primero que tenemos que hacer es imprimir nuestro material que ya está cargado en Classroom. Les muestro. Aquí tenemos todos los materiales que necesitamos para la clase 7. Y nuestro texto teórico al que le tenemos que aplicar proceso de lectura son solamente 2 hojitas. Entonces está muy cortito. Ok. Entonces hay que imprimirlo, cortarlo por mitades y pegar una mitad en cada hoja de nuestro cuaderno. Luego trazamos márgenes laterales. Remarcamos círculos y flechas con color rojo, sustituimos por sinónimos, subrayamos y listo. Entonces, proceso de lectura, tenemos que aplicarlo siempre de esa manera. Hay que trabajarlo completo si es que quieren realizar el ejercicio en presencial. ¿Sí? Si no, ya saben que su castigo o su sanción va a ser pasar el texto a mano para que no les ponga 0, para que tengan 5. Pero si coleccionamos puros 5, pues obviamente vamos a reprobar, ¿va? Entonces amárrense un hilito en el dedo que la tarea se tiene que realizar completa. De nada sirve que lleven solamente vocabulario o de nada sirve que lleven solamente subrayado y mucho menos sirve que lleven las copias pegadas como si fuera un álbum de estampitas, ¿sale? Eso no nos sirve. Necesitamos tarea completa. Ok, entonces ya que hayan trabajado su material teórico, entonces ahora sí podemos iniciar la clase. Ok, vamos a empezar a ver, decíamos, textos narrativos. Recordemos que es la narración. En la narración vamos a contar una historia que puede ser ficticia o puede ser verídica. En este caso, nosotros al ver textos narrativos informativos, vamos a contar hechos verídicos, hechos reales, ¿ok? Entonces, recuerden, narrar significa contar algo, un hecho que sucedió, y ese hecho puede ser real o puede ser ficticio. La narración suele utilizarse en textos tanto literarios como textos informativos, que son los que vamos a trabajar nosotros en la siguiente clase. Ok, textos informativos. Todos los textos tienen un propósito comunicativo, es decir, hay una función lingüística que va a predominar sobre las demás. En este caso, la función predominante en este tipo de textos es una función referencial, porque el propósito es transmitir información. Los textos informativos van a relatar, en este caso, acontecimientos reales, hechos que sucedieron de verdad. Y nos van a presentar estos hechos con veracidad y con precisión. Veracidad se van a pegar a la realidad y precisión van a darnos datos muy concretos como fechas, lugares donde sucedió, personajes involucrados, etc. Nos van a transmitir o se caracterizan porque nos transmiten datos y hechos que son de interés para el público en general. Nos van a proporcionar información objetiva, es decir, una información imparcial, ¿sí? Sin tomar partido por ninguna postura en particular. Y al proporcionar información imparcial, en este tipo de textos se van a evitar las expresiones afectivas y emotivas. No hay juicios de valor, no hay opiniones personales, solamente va a predominar la razón y no las emociones.
Entonces, en este tipo de textos, al ser información objetiva la que se presenta, hechos reales, repito, no se admiten opiniones personales ni juicios de valor. ¿A qué me refiero? Me refiero con juicios de valor, con decir esto me parece bueno, esto me parece malo, me parece adecuado, inadecuado. Eso no se permite porque ya es una postura. Entonces, simplemente nos vamos a limitar a transmitir la información, los datos concretos y precisos. Ok, una característica de estos tipos de textos es el lenguaje. El lenguaje que al estar dirigidos estos textos al público en general, van a manejar un lenguaje simple. Es decir, vamos a encontrar muy poco vocabulario desconocido. Porque precisamente como pretenden llegar al grueso de la población, tratan de ajustar la información a ese público al que va dirigido, a su destinatario. Entonces, no importando si tiene estudios de posgrado, de maestría, de secundaria, de primaria, con que sepan leer, a ese público va dirigido. Entonces, van a evitar lenguaje complicado, lenguaje rimbombante. Y aquí tendríamos un ejemplo de términos poco usuales, donde a esta niña le dicen, hey señorita, ¿a dónde va tan rauda, circunspecta, asaz y atribulada? Términos poco comunes en nuestro día a día. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje simple, podríamos cambiar esto por, hey señorita, ¿a dónde va tan rápidamente, tan seria y afligida? ¿Sale? Estamos diciendo lo mismo, pero con palabras más simples. Entonces, es una característica de este tipo de textos, la simplicidad de su lenguaje para adaptarse a todo tipo de destinatario. Ok, dentro de estos textos de género narrativo informativo, vamos a encontrar un subgénero, es decir, un subgrupo, que le llamamos subgénero periodístico. Información impresa. Recuerden que nosotros nos estamos enfocando a la cuestión escrita. También existen textos orales, lo habíamos dicho. Entonces, los noticieros, por ejemplo, podrían ser textos también narrativos informativos, pero de tipo oral. Entonces, nosotros, al estarnos enfocando en lo escrito, tendríamos dos opciones de este subgénero periodístico, en prensa impresa. Tendríamos la crónica, que no lo vamos a revisar, y la noticia, que es en la cual nos vamos a enfocar. Son muy similares en realidad, una y otra. Lo que pasa es que la crónica hace una revisión más detallada por tiempos del hecho sucedido. ¿Ok? Entonces, pero bueno, nos vamos a centrar nosotros en la noticia. Y lo que vamos a realizar justamente en nuestra siguiente clase presencial es un análisis de este tipo de textos, concretamente de la noticia. Entonces, ¿qué debe incluir este análisis? Independientemente de que lo veamos en la próxima clase, decíamos que, bueno, todos los análisis van a incluir la identificación de sus características de forma y de fondo. Por características de fondo, de forma, nos estamos refiriendo a la estructura de un texto, los elementos que lo componen, ¿sale? Y en pocas palabras se refiere a cómo está organizado el contenido. En este caso, en los textos narrativos informativos, concretamente en la noticia, vamos a ver que comprende 7 elementos. El primero de ellos es que van a traer un encabezado, que sería el equivalente al título, un antetítulo. El ante significa antes del título. El balazo, que se refiere a el nombre se refiere a la fuerza
de la noticia. Es como un pequeño resumen donde se anticipa a grandes rasgos la información más importante o más relevante que va a contener nuestra noticia. Por eso le llamamos balazo, por la fuerza, por el impacto que tiene, el impacto noticioso. El autor responsable de esa noticia, la entrada, que sería equivalente a la introducción o al inicio de un texto, el cuerpo, que sería propiamente el contenido o la narración del hecho, y el remate, que sería el cierre o la conclusión de la noticia. Entonces, estos 7 elementos van a estar contenidos en una noticia. A veces podría no aparecer alguno de estos elementos, entre ellos sería el antetítulo. No todas las noticias van a traer antetítulo, va a depender del tipo de publicación que estemos revisando. Algunas lo traen y otros no, pero eso ya lo veremos en clase, durante la clase. Entonces, cuando hablamos de análisis de estructura, nos referimos a que tenemos que identificar dentro del texto estos 7 elementos que ahorita les estoy presentando en pantalla. Ok, en cuanto al análisis de contenido, el análisis de contenido es muy simple y muy fácil porque ya descubrimos en nuestra clase anterior que platicábamos de Amado Nervo, ya descubrimos que todos somos chismosos por naturaleza. A todos nos encanta el chisme, ¿sale? Y entonces el contenido o el análisis de contenido da respuesta a las 6 preguntas básicas, que serían las 6 preguntas de todo chisme, que implica todo chisme. El qué sucedió, quién, quién lo dijo, quién lo hizo, quién está implícito en ese hecho, quién está inmerso en ese hecho. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? ¿Se fijan? Cuando queremos chismear, justamente aplicamos estas preguntas. Ok, entonces, justamente tenemos que localizar dentro del contenido, dentro de la narración del hecho noticioso, tenemos que localizar las respuestas que den a estas preguntas, o las respuestas que correspondan a estas 6 preguntas. Y hasta aquí sería el análisis. De los 3 tipos de análisis que vamos a realizar durante este semestre, el análisis narrativo informativo es el más fácil, por eso estamos comenzando con este, ¿ok? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto comprendería el análisis, tanto la identificación de características de estructura, que ya vimos, los 7 elementos, localizarlo dentro del texto, y el análisis de contenido, donde debemos localizar la información que dé respuesta a estas 6 preguntas. Ok, el ejercicio que vamos a realizar en presencial. Bueno, para realizar el ejercicio necesito que traigan descargada su hoja de instrucciones. Como siempre, es importante leer para saber qué les pido. Y en este caso vamos a realizar 2 ejercicios en clase. El primero lo vamos a hacer todos juntos. En este texto, que por cierto ya está cargado en Classroom, les muestro, lo tenemos por acá. ¿Sale? La noticia, opción 1, que habla de la nueva variante de COVID-19, la llamada Delta Cron. Ok, entonces este lo vamos a realizar todos juntos. Ok, les voy a decir, a ver muchachos, vamos a localizar cuál es se me fue, cuál es el título, o cuál es el encabezado, cuál es el balazo, quién es el autor, dónde está la fecha, de qué se está hablando, todo esto lo vamos a localizar aquí. Lo vamos a hacer todos juntos. Necesito que lo traigan en duplicado y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, esta es la primera opción, la primera noticia que necesito que
que traigan, ¿ok? Les había dicho también que iban a conseguir una noticia que hablara sobre Sacha Sokol, que es un tema actual, un hecho del cual se está hablando mucho. Ok, pero decidí que mejor yo les iba a proporcionar la noticia, porque de repente no saben diferenciar entre una información de una página web y lo que sería una noticia como tal, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, decidí que yo mejor les iba a proporcionar la información. Entonces, ya modifiqué la tarea original, la publicación original de Classroom, y agregué una noticia relacionada con Sacha Sokol. Entonces ya no tienen que buscar nada, solamente van a imprimir, ¿ok? Entonces, bueno, aquí me he dado cuenta que se están pasando tareas y ya saben que soy enemiga de que se copien. Entonces, lo que hice fue realizar materiales diferentes para cada grupo. Por lo menos en lo que al ejercicio se refiere. Entonces, para las noticias, este va a ser el mismo porque lo vamos a realizar juntos, el de la nueva variante de COVID. Pero el que sí va a variar es la noticia sobre Sacha Sokol. Para este ejercicio hay 3 tipos de noticias que va a depender de cada grupo, el cómo se las asigné. La primera noticia es de Sacha Sokol revela abuso de Luis de Llano cuando ella era menor. Esa se le va a asignar a un grupo. A otro grupo se le va a asignar Cintia Clitbo recordó cuando Luis de Llano la rechazó por Sacha Sokol. Y tercera noticia, Claudia Ramírez habría confrontado a Luis de Llano por romance con Sacha Sokol. ¿Vale? Entonces las 3 noticias hablan de Sacha Sokol, pero bueno, vamos. En lo que intenté de alguna manera era que hubiera un poquito de chisme para que les llamara la atención, ¿va? Entonces, bueno, está asignada una de estas noticias dependiendo el grupo, ¿sale? Va a ir variando. Entonces hay que ir a Classroom para ver qué noticias se les asignó, pero de cajón a todos los grupos, repito, tienen asignada esta, la de la nueva variante de COVID, y la que va a cambiar es la noticia relacionada con Sacha Sokol, que ya no tienen que buscar. Ya les ahorré ese trabajo y solamente van a imprimir, ¿ok? Entonces se va a imprimir por duplicado. Es decir, van a imprimir 2 veces cada una de estas noticias. La van a imprimir doble. Necesito que la impriman doble, 2 veces, ¿ok? También vamos a necesitar que traigan colores, por lo menos 6 colores diferentes, ¿ok? 6 o 7, 7 en realidad. Ok, actividad en plataforma ya está cargada, va a aparecer la próxima semana y sería nuestra actividad número 10. Pero, bueno, y ahí subirían todo lo que sería su análisis en un archivo de PowerPoint. Pero solamente entregarían en plataforma quienes no lleven tarea o quienes no están asistiendo a presencial. Ok, les explico rápidamente por qué necesito que impriman doble la noticia. Las 2 noticias. Porque en una impresión vamos a localizar los elementos de estructura, ¿sale? Como podemos ver aquí en pantalla. Y en otra impresión vamos a localizar las respuestas a las 6 preguntas de contenido. Si esto lo hiciéramos junto en una sola impresión, nos quedaría muy amontonado y no sabríamos ni qué es qué. Quedaría todo demasiado amontonado. Y lo que pretendemos, pues, es que quede clara la información. Y una manera de que lo tengamos más claro es que todo esté separado. Entonces, en una impresión, análisis de estructura, en otra impresión, análisis de contenido. ¿Sale? Esa es la razón por la cual necesito que impriman doble
las dos noticias, tanto la de la variante COVID como la de Sasha, que se les haga ya asignado a su grupo. Ok, entonces esto comprendería nuestro análisis y es lo que entregarían en plataforma las personas que no lleven tarea o que estén trabajando en presencial. Por cierto, espero que para mañana ya tengamos noticias de si regresamos o no ya el grupo completo a partir del próximo martes. No les he publicado nada en el muro de Facebook todavía, porque aunque ya estuve platicando hoy con mi jefa inmediata, y ya me lo confirmó, de cualquier manera me decía que la información iba a publicarse en la página de la escuela para considerarse ya como oficial. ¿Sí? Entonces yo todavía antes de grabar la clase me estuve esperando para ver si ya había algo publicado o en la página o en las redes sociales de la escuela, pero todavía no hay nada. Entonces quiero esperarme hasta que aparezca ese comunicado de manera oficial para hacerlo del conocimiento de todos, ahora sí, tanto de alumnos como papás, en los respectivos grupos de Facebook. ¿Va? Hasta ahorita parece que sí, que regresamos ya todos el próximo martes. Entonces la tarea esta de análisis de textos narrativos informativos aplica para los dos bloques, bloque 1 y bloque 2, que si regresamos a presencial, pues ya desaparecen los bloques y quedamos solamente como grupos, un solo grupo. Ok, entonces, bueno, también independientemente de la tarea, les adelanto que este sábado van a aparecer las siguientes dos fichas Construyete. Este sábado 19 de marzo, ¿ok? Tendríamos otras dos fichas Construyete. No se las he publicado porque en la medida de lo posible trato de evitarles gastos innecesarios. Entonces lo de menos sería compartirles la ficha completa, pero prefiero generar el material, diseñarles el material para que la llenen en digital, que no tengan que imprimir, y mucho menos fotocopiar, ¿sale? Entonces, aguántenme tantito, seguramente mañana viernes estaré realizando los formatos para que puedan trabajar la actividad y el sábado se las estaré compartiendo en plataforma o las estaré publicando en plataforma y van a tener una semana para realizar la actividad, ¿sale? Independientemente del bloque, va a ser como grupo, todo el grupo va a tener una semana, de sábado a sábado, espero, o de sábado por lo menos a viernes, ¿ok? Entonces, pero bueno, ya eso lo platicaremos de manera personal con cada uno de los grupos. ¿Ok? Entonces, sábado 19 aparece las dos fichas Construyete. Y pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Fue muy cortita, no sé exactamente cuánto duró, pero fue muy, muy corto el video. Recuerden que hay que llenar un formulario de clase, donde igual que la vez pasada, les voy a hacer unas cuantas preguntitas relacionados con los temas que estuvimos revisando el día de hoy y que las preguntas o el cuestionario va a ser diferente para cada grupo. Además de que ya saben que de manera aleatoria se van presentando las preguntas a cada alumno, ¿ok? Entonces, ese formulario se llena un día antes de la clase presencial. ¿Va? Alumnos que tenemos clase el lunes llenarán su formulario el fin de semana. A partir del sábado estará disponible. Independientemente de que el lunes sea festivo, de cualquier manera el formulario se va a llenar sábado y domingo para esos grupos que tengo clase el lunes. Para los que tenemos clase el martes, el formulario aparecerá el lunes. Y para los que tenemos clase el miércoles, el formulario aparecerá el martes. ¿Sale? Un día antes o un día previo a la clase presencial. Y bueno, pues hasta aquí. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana
Espero que disfruten su puente. Esta vez tendremos 3 días de descanso. Y bueno, cualquier cosa que yo me entere sobre el regreso ya de los grupos completos, les estaré informando a través de los grupos de Facebook. ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.